Qué gusto de verlos. Se ven todos bonitos desde acá. Se siente como la familia. Es como si estuviésemos en la casa, alrededor de la mesa. ¿Usted se siente así? ¿Se siente cómodo? ¿Estamos cómodos? Venimos a buscar algo, a buscar de Dios. Nosotros somos los únicos que los días domingos nos levantamos para venir a buscar instrucciones de Dios. Los demás se levantan para tomar un rico cafecito y mirar algo en la televisión. Mirar los monitos, mirar cualquier cosa, pero nosotros venimos a buscar a nuestro Dios, a lo que Él nos tiene para esta semana. ¿Qué cosa? ¿En qué tenemos que crecer? ¿En qué tenemos que avanzar? Bueno, esta semana vamos a seguir hablando de lo que a Dios le pertenece. Y una de las cosas que también le pertenece a Dios es la sabiduría. La sabiduría, de eso que nosotros pensamos que solo lo tiene el Dalai Lama, y todo eso que hacen así, ¿no? Hay otros que tienen la sabiduría también, y esta sabiduría viene de lo alto, de nuestro Dios. Vamos en Apocalipsis 5:12. Dice que decían a gran voz, el Cordero fue inmolado. Es digno de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y en el versículo 10 de este mismo capítulo dice, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Entonces, ¿para qué necesitamos sabiduría? Para reinar sobre la tierra, para eso. Y reinamos sobre la tierra todos los días. No es que vamos a reinar sobre la tierra cuando venga Dios, haga su nueva tierra y todo acá, no, desde hoy. Desde hoy necesitamos esto para poder reinar sobre nuestros problemas que se disiparían con la sabiduría, reinar sobre el amor que tanto necesitamos en nuestras familias y con nuestros vecinos. A veces cuando nos sentimos solitos y pensamos en realidad que estamos solos, pero no es así. Dios envía a alguien alrededor tuyo con sabiduría, te da justo la palabra que tú necesitabas para sentirte bien. Y ese es Dios. Así que no nos sintamos solos. Él tiene el control de todo. Incluso cuando estamos pasando por el desierto, Él tiene el control. El Cordero es digno de recibir estos atributos. Y hemos procesado cómo cuando te posicionas en la naturaleza del Cordero, tienes la capacidad de recibir. ¿Se acuerda que hablamos de recibir? De agarrar. Definimos que recibir no es algo que simplemente cae en tu regazo, es algo que tienes que conseguir, es algo que tienes que poseer y agarrar. Así que la recepción no es solo algo que va a suceder. Hay que recibirlo, tienes que atraparlo, tienes que poseerlo. Tenemos que pedir a Dios sabiduría. Ahora, en las últimas 2 semanas dijimos que el Cordero es digno de recibir poder. El poder es dinamis, viene de ahí esa palabra. ¿El poder es milagroso o el poder es empoderador? Te da la habilidad cuando uno no puede. También es el poder que compartes moralmente, que debes de tener excelencia del alma. También te da poder para ser digno, de ser un hijo digno. También es el poder que viene a tener influencia a través del recurso. También es el poder de hacer el bien a los demás. También dijimos que el Cordero, bueno, papá nos habló la semana pasada que él es digno de recibir las riquezas. También hablamos de eso, de las riquezas. Y esa riqueza que todos desean es la riqueza que pensamos, cuando nos hablan de riqueza solo pensamos en dinero. Porque es normal, venimos desde un sistema donde se nos dice que todo se arregla con dinero, que todo lo compra el dinero. Pero hay una frase, ahí siempre me recuerdo esta frase del mundo que dice, hay algo que la Mastercard no puede comprar. Todo lo demás lo puede comprar la Mastercard, pero hay algo que la Mastercard no puede comprar, que es la riqueza espiritual.
que yo tengo dinero, como lo decía mi hermana Jacqueline delante, pero para bendecir a otros. Porque cuando lo hago, ustedes saben que todo es, eh, estamos sembrando y después cosechamos, ¿no es cierto? Todo en la vida es así. Todo lo que a mí me pasa, primero siembro y después lo cosecho. Todas las cosas buenas y también lo malo. Es verdad, cometemos errores, pero Dios nos perdona, pero no nos libra de las consecuencias. Somos hijos, Él es nuestro Dios, nos sustenta, nos perdona, pero no nos libra de las consecuencias. Es algo de que nosotros tenemos que asumir. Y desde ahí pensamos que es como un castigo de Dios. Y dice, porque líbrame de esto, pero dice, no, lo siento, te equivocaste, vas a tener que asumir. Y eso constituye en nosotros, ¿sabes qué? Humildad. El decir, ¿sabes qué? ¿Cuántas veces yo me he equivocado? Pero eso nos ayuda a tener misericordia con el otro. Decir, yo te perdono porque sabes que yo cuando hace un tiempo atrás hice exactamente lo mismo. Y Dios vino a mí y me perdonó. Y yo te voy a enseñar también cómo es el amor de Dios. No te voy a juzgar por lo que hiciste. Te voy a ayudar a que después no vuelvas a cometer el error. Ese es Cristo en uno. Eso es sabiduría de lo alto. Que aún así, aunque cometamos errores y después venga el enemigo a tirártelos en la cara, tú te sientes perdonado y te sientes aliviado porque hay un hermano que está contigo. Siempre todo esto es en uno, ¿ah? Esto no es nada solo. Aquí todos somos uno. Esto funciona siendo uno, siendo ejad. Entonces hermano te dice, no le hagas caso, déjalo nomás. Yo ya te perdonó. Yo te perdoné, así que sigamos adelante. No nos acordamos de esas cosas. Ese es el poder. Hablamos, el pastor James también nos decía la semana pasada que esta riqueza que todos desean es la riqueza que responderá a las necesidades de otro. Abraham usó sus riquezas para rescatar a Lot. José utilizó sus riquezas para asegurar la riqueza de su familia. David usó sus riquezas para distribuir y construir el templo. José de Arimatea utilizó sus riquezas para preparar el cuerpo de Cristo para el entierro. Y Bernabé usó sus riquezas para honrar a los apóstoles. Así que cuando recibimos riquezas, estas solo tienen una intención, servir a los propósitos de Dios. Amén. Amén. Eso lo tenemos súper claro, porque yo sé que este pueblo entiende súper rápido. Y eso es lo bueno. Pero estas riquezas que el Cordero merece recibir son diferentes. Estas se llaman verdaderas riquezas, las que Él merece recibir. Porque las verdaderas riquezas son la naturaleza del Cordero. Con la actitud de un Cordero inmolado puedes obtener todo lo que desees en la tierra, siempre y cuando lo que desees estén de acuerdo a los propósitos de Dios. Esto es como un círculo beneficioso. Le vamos a llamar el círculo de la fortuna. Así pasa, mira. Bueno, a lo mejor algunos no ven mucho ahí, pero ahí arriba dice actuar con la naturaleza del Cordero. Nosotros actuamos con la naturaleza de Él. Dios me da riqueza, pasamos a la segunda, dice Dios te da riquezas. Pero esa riqueza, como lo decíamos delante, bendice a otros. Y cuando tú haces esto de entregar, porque como de tal manera que amó Dios al mundo que dio, nosotros estamos haciendo exactamente lo mismo con todo lo que recibimos, sea palabra, sea aliento, sea consuelo, sea en dinero, bendecimos a otros. Entonces, ¿qué hace Dios cuando ve esa actitud en ti? Te pasa al siguiente círculo que dice, Dios fortalece su carácter en ti. Cuando nosotros decimos, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, a veces era como así, como era muy, como Cristo vive en mí, lo notaba, antes era como así tan grande que a veces no lo creíamos. Era como un speech dentro de lo que era ser cristiano. Pero de ahora lo estamos viendo que día a día nosotros nos estamos comportando como Cristo. Y tenemos que creer en nosotros también. La Biblia dice, ama a Dios con todo tu corazón y ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿y quién es yo mismo? Cristo. Entonces, esto todo es un círculo. Tenemos que amar al hermano como Cristo nos amó a nosotros. Entonces, todo este círculo de ser afortunado en Cristo
todo esto nos beneficia, pero no para nosotros, sino para el otro, para estar unidos en Ejad. Lea la diapositiva 3. Muy bien. Yo les voy a contar sobre este relato. ¿Por qué? Porque cuando estamos en Cristo y decimos que Cristo está en nosotros y siempre nos habla, recibimos palabras, resulta que a veces caemos en lo mismo. Caemos en nuestras mismas actitudes de siempre o caemos en el que dijimos que no lo íbamos a hacer y actuamos de acuerdo a una naturaleza que no es de Dios. ¿Y eso por qué? Porque a nosotros se nos enseñó de chiquititos que las personas nos podían cambiar. Y yo lo descubrí en este cuento. Desde chiquitito, bueno, no sé si algunos se recordarán que a lo mejor alguna vez en el jardín, ahí, cuando éramos niñitos, nos leyeron esta fábula. Y nos dijeron, la gente no cambia. No. Ah, es así, igual que su familia, po. Si son todos igualitos. Y en algunos casos sí, po. Así pasa. ¿Por qué? Porque no tienen la naturaleza de Dios. Miren, esta fábula dice así nos engañaron. Dice la tortuga y el escorpión. Había una vez una tortuga sentada a la orilla de un río, cuando se acercó un escorpión que le dijo, amiga tortuga, ¿puedes ayudarme a cruzar el río? ¿Puedes llevarme a tu espalda? ¿Que te lleva a mi espalda? Contestó la tortuga. Ni pensarlo. Te conozco. Si te llevo a mi espalda, sacarás tu aguijón, me picarás y me matarás. Lo siento, pero no puede ser. No seas tonta, le respondió entonces el escorpión. ¿No ves que si te pincho con mi aguijón, te hundirás en el agua y que yo, como no sé nadar, también me ahogaré? Y la tortuga, después de pensarlo mucho, se dijo a sí misma, si este escorpión me pica a la mitad del río, nos ahogaremos los dos. No creo que sea tan tonto como para hacerlo. Y entonces la tortuga se dirigió al escorpión y le dijo, mira escorpión, lo he estado pensando y te voy a ayudar a cruzar el río. El escorpión se colocó sobre la espalda de la tortuga y empezaron a cruzar el río. Cuando habían llegado a la mitad del trayecto, en una zona del río, el escorpión picó con su aguijón a la tortuga. De repente la tortuga sintió un fuerte picotazo y como el veneno mortal se extendía por su cuerpo. Y mientras se ahogaba y veía cómo también con ella se ahogaba el escorpión, pudo sacar las últimas fuerzas que le quedaban para decirle, no entiendo nada. ¿Por qué lo has hecho? Tú también vas a morir. Y entonces el escorpión la miró y le respondió, lo siento, no pude evitarlo. Está en mi naturaleza. Contestó el escorpión antes de hundirse también. ¿Cuántas veces hemos dicho, lo siento, volví a caer en lo mismo? Es que así soy, po. Mi papá era así, po. Entonces por eso yo soy un poco rebelde y me enojo fácilmente. Es que él es así, pues sí, ¿qué le voy a hacer? Y venimos acá a la iglesia y nos dicen, no, pero tú tienes que, el Cristo te hace una nueva criatura y todo, y nosotros, sí. Llegamos a la casa y hacemos exactamente lo mismo. O nos enojamos fácilmente con nuestros compañeros de trabajo, o por cualquier cosa peleamos con el pololo, o cualquier cosa el esposo tiene la culpa de todo. ¿Por qué? Porque nos engañaron desde chicos, nos pusieron esa semilla en nuestra cabeza que la gente no cambia. ¿Qué vamos a hacer? Exactamente igual lo que hicieron nuestros padres con nosotros, que fueron quizás no muy buenos padres. Pero cuando Dios te toma y Dios dice, yo haré de ti, te pondré mi naturaleza en ti, a uno ya como que después le va chocando eso y dice, yo no voy a hacer eso. No voy a hacer tal cual hicieron mis padres conmigo. No voy a dejar abandonados a mis hijos. No le voy a pegar a mi esposa. No voy a engañar a mi esposa. No voy a engañar a mis hijos. No les voy a negar el pan, no les voy a negar la vestimenta, voy a pagar mi mensualidad de alimentos siempre. Porque ahí comienza uno a cambiar y uno no es que uno vaya y uno se cambia solo, si uno no se cambia solo, Dios
te cambia. Cuando tú empiezas a escuchar y empiezas a agachar la cabeza y decir, vamos Dios, vamos, aquí estoy, hazlo tú porque yo no puedo, hazlo tú. Entonces Dios comienza a hacerlo. Dios comienza a colocar sabiduría, sabiduría de a poquito y uno no se va dando cuenta y Dios te empieza a dar un poquito de sabiduría y así, y ya no tratas tan mal al resto y te comienzas a tener paz y a no responder tan mal al usuario, al que te pregunta una y otra vez la misma cuestión. Entonces dice, como, no vayas, no, o sea, tan tonto no vaya a entender, pero no, ahí le hablas con paciencia. De a poquito Dios nos está dando sabiduría. Así es. Hoy vamos a hablar de eso, de la sabiduría. Todo esto tiene que ver con eso. Este escorpión que éramos nosotros antes, no teníamos la sabiduría de Dios. Pero ahora sí, nosotros sí. La sabiduría es algo que todos necesitamos. En el mundo hay dos tipos de personas. Los que nacen de la carne y son carne, como el escorpión, y los que nacen del espíritu, como nosotros. Porque tenemos que entender que nosotros hemos nacido ya del espíritu. Los que son de la carne seguirán el corazón. La carne, la famosa carne, la muy empoderada, tiene tanto protagonismo en todos lados. Cuando naces de la carne, esto significa algo súper complicado. Estar en la carne, eso significa enemistad contra Dios. ¿Tú te imaginas ser enemigo de Dios? Yo no quisiera ser enemigo de Dios. Pero resulta que si tú actúas según la carne, eres enemigo de Dios. Porque no lo estás demostrando a Él. Que tú aceptaste a Cristo como tu Salvador y tienes que empezar a que Cristo nazca en ti y nazca para los demás. Entonces, si tú te dices que sos cristiano y haces todo lo contrario, te conviertes en un enemigo. Eres como tener, no sé, un espía dentro de la casa. En Romanos 8, 7 al 8, Reina Valera dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se ajustan a la ley de Dios. ¿Quién dijo que ya no estábamos bajo la ley? No, seguimos bajo la ley, pero la ley de Dios. Ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pero cuando naces del Espíritu comienzas a vivir una vida que agrada a Dios. ¿Sabes que el mundo se está volviendo loco? ¿Nos hemos dado cuenta que el mundo se está volviendo loco? A veces nosotros venimos aquí los días domingos y venimos como en la antigua estación. Yo recuerdo que hace años atrás venía los domingos como para esconderme del mundo donde estaba. Usaba los días domingos como para acordarme que existía un Dios, para acordarme que tenía que alabarlo, para acordarme que tenía que recibir palabra y me sentía como escondida. Como que en ese momento, solo ahí en ese momento podía demostrar que Cristo estaba en mí. Solo ahí en ese momento podía levantar mis manos y decirle a Dios que lo quería, que lo necesitaba, todo eso. Pero salíamos de la puerta para afuera, o salía yo de la puerta para afuera y era exactamente la misma. La misma que había entrado antes, estaba escondida y después salió exactamente la misma. ¿Por qué? Porque tenemos que entender ahora yo entiendo que Dios comienza a hacer la obra en ti y que tenemos que dejar que Él haga la obra en nosotros. Porque esta resistencia como enemigos de Dios a que no me conquistes, esto no es bueno para nosotros. No nos escondamos los días domingos acá. Nosotros venimos aquí para poder recobrar fuerzas, para seguir mostrando a Cristo fuera. Venimos aquí a estar alejados, recibir cariño de mi hermano, recibir el consuelo de mi hermano para después salir afuera y seguir dando la batalla. Como Jesús dijo, no te preocupes, yo ya vencí al mundo. Este es el momento que nosotros venimos a recibir fuerzas, no a escondernos, sino como somos luz, venimos como a cargarnos de la batería. Es como cuando cargamos el celular, para que después donde caminemos en la calle no hay electricidad, nosotros vamos usando nuestro celular. Aquí es el momento que nosotros recobramos fuerza, vamos a cargar las baterías. Tenemos que ver que a nuestro alrededor hay un comportamiento muy
muy extraño. El mundo se está volviendo loco. El mundo está bastante loco. Ahí afuera de la puerta está el aborto libre, legal, lo que ellos piden, seguro y gratuito. Están nuestros compañeros del trabajo, que en el trabajo tienen mucha corbata, pero afuera son así, si lo pueden ver ahí. Tenemos compañeros de nuestro trabajo que son homosexuales. ¿Y qué les decimos nosotros? ¿Qué vamos a hacer nosotros cuando lleguen la gente homosexual acá? Cuando lleguen las lesbianas acá, ¿cómo los vamos a recibir? Para eso necesitamos sabiduría, porque nosotros no estamos para condenar al mundo. Dios tanto nos amó que vio esto desde ya, hace 2000 años atrás, vio esto y dijo, yo por ellos tengo que morir. Cuando le llaman amor a una relación homosexual, desde muy pequeños, la ley de identidad de género, que ahora ya tú naces, por ejemplo, ahí dice, doctora, ¿puede decirnos ya si es niño o niña? Y ahí le dice, ya le preguntarán eso a la criatura, lo que sabemos es que tiene vagina. Al otro lado hay una imagen donde el niño dice, ¿soy nene o soy nena? Así estamos ahora. Ese es el mundo que está ahí afuerita, aquí. ¿Y para qué necesitamos sabiduría? Para eso. A veces estas imágenes nos como que a veces nos hace perder un poco la esperanza, ¿no? Como que vemos que afuera, el asunto está bastante difícil. ¿Podremos nosotros vencer al mundo? ¿Podremos? Yo creo que sí, porque Jesús ya lo hizo, ya venció. No solo eso, también quieren disminuir la edad del sexo consensual de 16 años a 12 años. El sexo consensual. ¿Qué una niña puede decidir de 12 años? ¿Qué edad tienes, Palomita? Nanay, mira. Mira lo que quieren hacer. Un gobierno. Tiene que saber que un gobierno que quiere aprobar esta ley, como esta, el mundo se está oscureciendo. Aún así, existen líderes mundiales a los cuales Dios se le ha revelado, porque tanto amó Dios al mundo que dio, Dios da entendimiento y sabiduría a aquel que se la pida, tal cual dice la Biblia. A este hombre por fin le habló. Mira, vamos a ver la siguiente diapositiva. Esto pasó en este mes, el 11 de abril. Benedicto XVI dice que la pedestaría en la iglesia es culpa de la ausencia de Dios. ¿Cuánto antes habíamos escuchado esto? Que una persona católica, o sea, ¿podemos decir que la sabiduría de Dios tiene religión? No tiene religión. Es todo para quien se la quiera pedir y tenga la humildad de recibir la sabiduría de Dios. El Papa emérito Benedicto XVI publicó un documento de 18 páginas con sus reflexiones con respecto a los abusos sexuales al interior de la Iglesia Católica y atribuyó el problema de una evolución de las costumbres sexuales dentro de la sociedad y que se originó durante la Revolución del 68. El ex líder católico recordó que durante esa época se buscaba conquistar una completa libertad sexual que no toleraba ninguna norma. Aseguró que la pedofilia era emitida e incluso considerada conveniente y afirmó que los estándares vinculantes hasta entonces respecto a la sexualidad colapsaron completamente. Finalmente concluye pidiendo responder con la verdad a las mentiras y a las medias verdades del diablo. También hoy en la iglesia hay muchas personas que humildemente creen, sufren y aman, y en los que se demuestra el verdadero Dios, el Dios que ama. Eso lo dijo el ex papa, porque él renunció, Benedicto. Dios aún así hace hablar a personas que están en ese mismo medio, en ese que nosotros a veces no consideramos que está dentro de nuestra estación. Los hace hablar a ellos porque ellos son líderes mundiales y hay tanta aflicción afuera
y está todo tan mal que Dios permite que eso suceda. También encontré, debido también a las guerras y todo lo que pasa en el mundo, también encontré en abril 11, también el mismo día, que el Papa Francisco se arrodilló y besó los pies de los líderes enemigos en Sudán del Sur. El pontífice prestó su casa a 2 enemigos de la guerra civil en Sudán del Sur. Le dicen, por favor, hagan la paz. El pontífice manifestó su deseo de visitar el país africano. El Papa Francisco prestó su casa, la residencia de Casa Santa Marta en el Vaticano, para realizar un retiro espiritual y reunir durante 2 días, el 10 y el 11 de abril, a los enemigos protagonistas de una de las guerras civiles más sangrientas de los últimos años en Sudán del Sur. ¿Solo para qué? Para pedirle que hagan la paz. Entonces, dice, habrá peleas entre ustedes 2, sí, pero que tengan lugar dentro de la oficina, pero de frente al pueblo con las manos unidas. Así de simple, ciudadanos se convertirán en padres de la nación. Con permiso, se los pido en el corazón, desde lo más profundo de mis sentimientos. Eso le pidió el Papa Francisco. Le dice, ¿habrá peleas entre ustedes 2? Sí, pero que tengan lugar dentro de la oficina, pero de frente al pueblo con las manos unidas. Así de simple, ciudadanos se convertirán en padres de la nación. Este hombre entiende lo que es ser padre. Este hombre que antes estaba tan alejado de nosotros, él, el Papa Francisco, entiende lo que es ser padre. Dice, con permiso se los pido con el corazón, desde lo más profundo de mis sentimientos. ¿Y qué fue lo que hizo él? Estaban los líderes acá, uno allá, y él va y se arrodilla y le besa los pies a aquellos que hacen la guerra. Cuando antes había una señora, yo la vi ahí, que se tomó así las manos así la cara y no hallaba qué hacer, porque nunca antes el Papa en ninguno de los años de la historia se había arrodillado ante alguien y menos le había besado los pies solo con el propósito, por favor hagan la paz. Hay gente muriendo, hay niños solos. Y eso lo hizo él. ¿De dónde viene esa sabiduría? ¿Del diablo? No, de Dios. Dios permite, le da sabiduría a todos a quien Él se lo pida. Y Él se lo pidió. Hay una renovación aquí, algo está pasando en el mundo. No solo esto está colapsando, sino que también líderes que creen en Dios están siendo también levantados. Yo recuerdo que junto al pastor James estuvimos muy atentos cuando el Papa Francisco vino acá a Chile. ¿Se acuerdan que vino? Estuvo como alrededor de 2 días, el Papa Francisco estuvo. Y dentro de todas las veces que él habló a la gente, donde se reunía, donde él pasaba, creo que intervino como unas 4 veces. Y 3 de ellas habló lo que es el Padre y los hijos. Habló del amor de Dios Padre hacia nosotros hijos. 3 veces, y eso nos llamó mucho la atención. Conversábamos con el pastor James, y yo decía, ¿usted lo escuchó? Sí, sí, yo lo escuché. ¿Y usted se dio cuenta de lo que él dijo? Sí, sí, sí. Y solamente una vez habló de la Virgen. De todo de lo que él habló, una sola vez habló de la Virgen, porque igual no podía salirse de su estatuto, no podía salirse de lo que es normal para un católico. Pero 3, mayor de las veces, habló del Padre y los hijos. Algo está cambiando, y nosotros también tenemos que ser partícipes de eso. Nosotros representamos el reino de Dios, ¿sí? Amén. Quienes nacen del Espíritu deben comenzar a no solo hablar de sabiduría, sino que la sabiduría debe ser vista. De eso vamos a hablar hoy, de la sabiduría que se ve. Diapositiva 8, que tengo ahí. La sabiduría se ve en nuestras acciones, ya no más hablar por hablar, sino que actuar. En Santiago 3, del 13 al 18, habla de la sabiduría de lo alto. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre.
Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. Porque la sabiduría no es porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Se refiere a la que tienen celos y contención. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para ellos que hacen la paz. El Papa no estaba tan lejos de esto. Hablemos primero de lo que es pura, que significa pura. La pureza se ve en nuestros ojos, se ve en nuestro andar. ¿Hacia dónde van nuestros pasos después del trabajo? ¿Cuánta pureza hay en nosotros? ¿Hacia dónde van mis pasos después de salir de la casa? ¿Qué lugares visito yo? En Sofonías 3:9 dice, en aquel tiempo volveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. ¿Qué es el común consentimiento? Estar todos juntitos y hablando las cosas puras, porque eso le agrada a Dios. No solamente pura, después dice pacífica. En Romanos 12:18 dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y eso lo tenemos que tener bien en claro, con nuestros vecinos, con nuestros familiares que odian a los cristianos, mientras dependa de nosotros, mantener la paz. Porque la violencia con más violencia no funciona, no sacamos nada con ellos, con rebatir, no, pero es que Dios aquí, Dios allá, y viene el otro y te dice, no, porque tu Dios, si Dios existiera, no estuviera pasando nada esto en el mundo, lo típico que te dicen eso. ¿A dónde está tu Dios? ¿Y por qué hay tantos niños muertos? ¿Y por qué hay hambre? ¿Y por qué hay pobreza? ¿Y por qué hay guerra? Entonces, mejor mantener la paz y dejar que ahí Dios tome el control. Porque si no estamos preparados para dar una palabra, si no tenemos aún sabiduría para responder a esas necedades, es mejor callar. También pureza, después viene pacífica, ahora amable. En Tito 3, del 1 al 2 dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Debemos ser amables. También la sabiduría de Dios es benigna. En Efesios 4:32 dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Todos tenemos un techo de vidrio, ¿no es cierto? Todos tenemos un techo de vidrio. Aquí no hay nadie que no haya hecho nunca nada, que haya sido una blanca paloma todo. Bueno, la paloma es la paloma, pero me refiero a que uno nunca haya hecho nada malo, imposible. Aquí es mejor, ay, ojalá que nunca nadie sepa lo que hice. Que nadie lo sepa, que no venga el diablo aquí y traiga un mensajero y te acordáis, la Jenny, sí, yo la conozco, la Jenny hizo esto, y dices, Señor Dios, que nunca lo sepan, que nunca lo sepan. ¿Por qué? Porque cuando tú conoces una yaya antigua de tu hermano, automáticamente viene el juzgar. ¿En serio? Y antes tenía tantas pololas este niño. Ya. Y ahora se hace el santo. Y ese hermano después predica acá adelante, po. Y nosotros, ay, que si yo te conozco unas. Ese no es el comportamiento. Eso no se debe hacer.
Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Benignos. Benignos con ellos. El pasado es pasado. ¿Qué es lo que hace Dios con nuestro pasado? Claro, los borra y a veces dice, yo pongo tus pecados aquí en esta bolsa, lo tiro al fondo del mar. Y ahí nadie puede hacer clases de buceo para ir a buscar los pecados del hermano. No están autorizados para eso. Hay que olvidarlo. Hay que mirarlo siempre desde ahora hacia adelante y desde mañana hacia adelante, pero nunca para atrás. Lleno de misericordia dice también que es. En Mateo 18, 23, 35. Mateo 18, ¿quién tiene Mateo 18, 23, 35? A ver, veamos la siguiente diapositiva. Aquí está. Aquí está más o menos lo que yo les estaba hablando recién. Dice, la parábola de los dos deudores. Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. Mucha plata, mucha plata. Así que como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que pagase la deuda. Entonces aquel siervo, entendamos que era un siervo, él era su dueño, por así decirlo. Y pongámosle que él era su esclavo, como para que vayamos entendiendo. Trabajaba para él, estaba en su casa, toda su familia estaba con él, y este siervo le debía plata a su señor. Entonces su señor tenía toda la potestad de tomar a su esposa y a sus hijos y venderlos a otro, venderlo a él, porque como era suyo y él lo había comprado, lo iba a vender a otro. La cosa es que con lo que tú me des por su esposa y por sus hijos, vamos sumando, es más o menos lo que me debes a mí. ¿Ya? Esa es la historia. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, que es uno de los componentes de la sabiduría, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquí el siervo, halló a uno de sus consiervos, que era igual a él, que le debía 100 denarios. A él le debía a su señor 10.000 talentos, este le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes, págame, págame, págame. Le exigía que le pagara los 100 denarios, págame, lo ahogó tanto. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado. ¿Qué pasa cuando actuamos en la carne? Somos enemigos de Dios, ¿no es cierto? Ya. Entonces dice, su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Nos metimos en un problema. Entonces, ¿qué es mejor para nosotros? Si siendo sabios, perdonémosle, hermano, nomás, ya. Dejémoslo así. Si ya sé que te comportas así porque eres inmaduro todavía, déjalo nomás. Arreglémonos, vivamos mejor. Así mi Señor
no me vende por yo no tener misericordia de ti, mejor prefiero tener misericordia. ¿Sí? También esto es ser inteligente, obvio. ¿Qué es lo que me conviene? Pero ahí dice de todo corazón. Perdonar a tu hermano de todo corazón. ¿Por qué dice de corazón? Porque después cuando el hermano se vuelve a equivocar y exactamente lo mismo, tú dices, ya no importa, ya no importa. Y más encima son 70 veces 7, va a volver a caer exactamente en lo mismo. Te lo advertimos, te lo advertimos. Tu hermano que tú perdonaste, en unos meses más va a hacerle exactamente lo mismo. ¿Ya? Porque no es que mi hermano nunca más lo va a hacer. Uno siempre dice ahí, no, nunca más y nunca más lo hago. Va a ser tiempo y cae lo mismo. ¿Pero por qué? Porque nosotros estamos, todo lo que pasa a nuestro alrededor, hasta nuestras equivocaciones, hacen que mi hermano sea mejor. Y que yo sea mejor. Porque crece en nosotros la misericordia. Crece en nosotros eso, ser misericordioso. La diapositiva 9. ¿Qué dice? Esto, la cuestión del tributo. Dice, y de buenos frutos, habla la Biblia, dice. Y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiese en alguna palabra. A esto se refiere cuando la Biblia dice que es sin incertidumbre ni hipocresía. ¿Ya? Porque dice que la sabiduría que viene de lo alto es pura, es benigna, es misericordiosa, tiene buenos frutos. También antes de eso es buenos frutos, dice Colosenses 1:10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Ya? Esos buenos frutos. Y también dice que la sabiduría de Dios es sin incertidumbre ni hipocresía. Y esto le tocó vivir a Jesús cuando estuvo en la tierra, acá. En Marcos 12 dice, y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Ellos, había como un comité para perseguir a Jesús y hacerlo caer en cualquier cosa. La cosa es que derrocar lo que él decía que era hijo de Dios. Entonces, viniendo a ellos, se le dijeron, maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras en la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Lo querían pillar, porque como Jesús nunca hablaba de eso. Entonces, veamos qué pasa con Jesús, qué nos dice. Como Él es Dios, quizás dice todo a Dios y nada al hombre. Ya, dice, mas Él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Le pasó, pásame la moneda. Ellos le trajeron y les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron, de César. Respondiendo Jesús les dijo, bueno, dad a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. No lo podían pillar en nada. ¿Por qué? Porque él tenía la sabiduría de Dios. Mucha gente vamos a encontrar en nuestro camino que van a ser hipócritas con nosotros. Van a querer pillarnos. Y ahí está el asunto, porque cuanto más nosotros leamos la palabra, cuanto más estemos en los grupos que se nos juntan los días viernes, los días domingos, que los diálogos, más vamos a saber de la palabra y vamos a estar más preparados para cuando vengan esos hipócritas, intentarnos hacer a nosotros caer, le vamos a dar con la palabra y con mucho amor. Con la palabra. La diapositiva 10. Dice Isaías 1:2, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y temor de Jehová. Isaías estaba hablando de cuando viniese el Mesías, estaba hablando de Jesús. Y Jesús exactamente actuó así, con sabiduría, ante aquellos que lo perseguían. Recordemos que esta sabiduría no viene del mundo, viene de arriba. ¿Y sabían ustedes que nosotros ya tenemos esa sabiduría dentro de nosotros? ¿De la que estamos hablando?
Porque la sabiduría no es un concepto o un principio. No puedes ir a ninguna universidad a estudiar sabiduría. La sabiduría es una persona. ¿Y se imaginan qué persona es la sabiduría? Cristo. Cristo es la sabiduría. Es una persona. No es un concepto, no es un principio, no es una idea. Es una persona. En 1 Corintios 1:24, ahí está, ahí lo dice. 1 Corintios 1:24 dice, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Él es. No es Jesús que es la sabiduría. Jesús fue un hombre que fue poseído por Cristo, por así decirlo. Fue poseído por la sabiduría de Dios. Jesús caminó como un hombre que tenía a Cristo en él y podía mostrar o manifestar a Cristo en toda forma de sabiduría. Cuando él enfrentó estas situaciones críticas, como cuando los fariseos trajeron a la mujer que fue atrapada en adulterio, vimos también la sabiduría que ejerció Jesús. ¿Se acuerdan? En Juan 8 decía, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Más razón nos damos cuenta que no podemos hablar en contra de nuestro hermano, porque aquí nadie está libre de pecado. Él también le respondió así, porque querían apedrear a la mujer. Esa es la sabiduría de Dios. Estaba en muchas situaciones en las que podía caminar entre la multitud debido a la sabiduría de Dios. Esta sabiduría nos hace a nosotros diferentes. Eso no fue una sabiduría que él estudió, esa sabiduría estaba dentro de él, era la persona de Cristo. Cristo es el poder y la sabiduría de Dios. En primer lugar, debes comprender que esta sabiduría de la que estamos hablando es la persona de Cristo. Y cuanto más tengas Cristo en ti, más sabio te pones. Más sabio eres, porque tienes más a Cristo. Hay más amor en ti, hay más pureza, más benignidad, estás más lleno de misericordia. Entonces, como estábamos hablando de dos tipos de sabiduría, la que viene de lo alto y la que viene de abajo. Como había dos árboles en el huerto, ¿se acuerdan? Existían el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Así existen también dos tipos de sabiduría. Puedes tener la sabiduría que viene de lo alto o puedes tener la sabiduría que es terrenal y que es demoníaca. La sabiduría que viene de este mundo en realidad tiene influencia demoníaca, ya que ésta te impide servir a los propósitos de Dios. Ahora, cuando dices que nací de nuevo, simplemente significa que naciste de arriba. Cuando uno dice yo recibí a Cristo, uno recibe todos los beneficios que vienen con Cristo y uno de esos es la sabiduría. Y naces desde arriba, orientado hacia Dios. Entonces repasemos un poco. La sabiduría primeramente es pura. Cuando te digo que estoy caminando la sabiduría de Dios, siempre reflejará que hay pureza en tu corazón. Siempre reflejarán los motivos puros de tu corazón. Siempre aparecerán las intenciones de tu corazón. Porque la Biblia dice, donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. Entonces, ¿cómo sé yo si mi hermano tiene sabiduría? Cuando lo escucho hablar. Es por eso que cuando a veces, por ejemplo, vamos a poner la imagen de la sabiduría de Dios y la sabiduría del mundo. La sabiduría demoníaca, ¿han visto estos realities alguna vez? Y que le dicen el cara a cara y te ponen frente a tu compañero y empiezas a decirle todo lo que él significa para ti. Y ahí, ¿y sabes lo que hace la gente del mundo? Le encanta esa parte del reality. Cuando viene el cara a cara, le encanta ver qué cosa le va a decir. Y ojalá que le diga esto. Que por qué le hizo esto, por qué le hizo esto. Y uno está ahí atento. Bueno, estaba en aquellos tiempos, ya no. Pero uno estaba ahí atento a mirar el cara a cara. Que era sabroso, que era, no sé, esta carnalidad tan tonta, ¿no? Pero bueno, ahora la sabiduría de Dios es distinta. Ya no hacemos eso. Ahora nos ponemos frente a nuestro hermano, lo escuchamos hablar y en vez de rebatirle, lo apoyamos. Ya no importa. Porque hay mucha gente del mundo que escucha no para comprender al otro,
lo escuchas solo para contestarle. Te escucho, pero te voy a decir esto. Pero no para comprenderlo, no para ejercer la empatía, que eso debemos ser los hijos de Dios, ponernos en el lugar del otro. Ahora la sabiduría también es una función del Espíritu de Dios. Dice aquí que es una de las funciones. Sí, muy bien. Isaías 11:2 dice, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y temor de Jehová. Así que el Espíritu de la sabiduría es una de las funciones del Espíritu. Cuando recibes el Espíritu Santo, una de las funciones del Espíritu es enseñarte a qué decir. Porque la Biblia dice en Lucas 12:2, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que habéis de decir. ¿Pero vamos a decir cualquier cosa? ¿O vamos a decir lo que Dios nos ha enseñado por medio de su palabra? Lo que Dios nos ha enseñado, ¿no es cierto? Porque si nos ponemos a decir todo lo que nosotros sabemos, quizás no tenga nada que ver. Mas el Espíritu Santo nos enseñará en la misma hora lo que debemos decir. La unción que está dentro de ti te enseñará qué decir. La unción es Cristo, porque Cristo significa el ungido. Todo lo que necesitas de la sabiduría de Dios para resolver conflictos en tu vida o en los cercanos a ti, teniendo la sabiduría de Dios, también serás reconocido en tu trabajo, como a él o la que resuelve los problemas. Tus jefes, todos como tus compañeros, vendrán a ti buscando un consejo. No creas que eso no puede pasar, pasará. Así como le pasó a José, que hay referencia de esto. Necesitamos aprovechar la función del Espíritu de sabiduría que ya está depositado en nosotros. Por eso tienes que recibir el Espíritu Santo. No puedes tener una experiencia nacida de nuevo sin el Espíritu Santo. La vida cotidiana es un caminar en el Espíritu. Caminar en el Espíritu es normal. Sí, Jesús era un chico normal. Jesús no caminaba sobre el agua todo el tiempo. Solo tuvo que hacerlo unas veces para instruir a sus discípulos, para sacar algo bueno de sus discípulos. Pero la mayoría del parte de Jesús era una persona normal. Sanar a los enfermos era normal. Caminar sobre las aguas era normal. El problema que traemos de la segunda estación, cuando nosotros jugábamos con los dones del Espíritu, era que queríamos hacer cosas sobrenaturales todo el tiempo. Entonces, en eso pensábamos que el Espíritu Santo estaba en nosotros porque, no sé, porque le tocábamos la cabeza a alguien se caía. O queríamos hacer muchas cosas, o queríamos hablar en profecía todo el tiempo. Pero eso era la antigua estación. Debes vivir una vida normal, ya que actuando normalmente actuarás sobrenaturalmente. Sobrenaturalmente, ¿a qué me refiero? Que llevar una vida sin pecar, eso sí que es sobrenatural, más que hacer milagros. Tener una vida sin pecar. Llegue un día, a ver, imaginémonos esto, que estamos llegando al final del día, de nuestro día, del día de hoy, supongamos. Y vamos a orar antes de irnos a acostar. Algunos oran a Dios hablando, otros oran a Dios en su pensamiento mientras se lavan los dientes, otros oran a Dios mientras mecen la guagua para que se quede dormido, y así. Y imaginémonos que hoy día actuamos normalmente. Entonces comenzamos a hablar con Dios. Le decimos, Dios, hoy día quiero entregarte este día, fue muy bueno. Ah, sí, dice Dios, sí, fue bueno. Sí, ¿por qué fue bueno? Es que hoy día me porté bien. ¿Ya? ¿Sí? ¿Y qué hiciste? Bueno, hoy día, como no vi a mi hermano que fue a la iglesia, en la tarde lo llamé para saber qué le había pasado. Ah, muy bien, dice Dios, muy bien, eso ayuda a la coinonía. Sí. ¿Hoy día te quejaste del tiempo? No me quejé del tiempo, de que estaba lloviendo. Ah, muy bien. ¿Y hoy día cómo trataste a tu esposo? Bien, lo traté bien.
A ver cómo. A ver, hoy día lo llamé y le pregunté que si quería, le podría comprar algo rico para tomar once. ¿Qué quería él? Ah, sí, ¿qué te dijo? Bueno, lo llamé, le pregunté y me dijo que no sabía. Yo dije, pero yo le dije que él podía decidir. Le dije, mi amor, ¿te puedo comprar algo riquisito? Sí, 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 pero ¿qué quiere? Ay, no sé. Pero mi amor, dígame usted, si usted manda en la casa, usted decide qué comemos. Ay, no sé, no sé, no sé, no sé, mi amor, no sé. Pero le dije que él mandaba, lo puse en su lugar. Ah, muy bien, así se hace. ¿Y qué te dijo que quería? No, si al final tuve que decidir yo porque no sabía qué quería. Típico. Uno le dice, ¿tú mandas? Y otro dice, no, mejor tú decides. Pero bueno, la intención lo tenemos, de poner a nuestro esposo con el lugar que se merece, en el primer lugar, y le decimos que ellos mandan. Ah, bien, perfecto. Bien, bien, bien. Entonces, ¿alguna cosa que perdonarte? ¿No? ¿No? ¿Tiene alguna cosa que arrepentirte? ¿No? Muy bien. Hoy día has actuado sobrenaturalmente. ¿Sí? Anda a gustarte entonces. Sí, pues sí, pues a eso voy. Pues si solamente quería decirte buenas noches y gracias por todo. Ah, ya, pues, bien. Perfecto. Vaya a dormir. Eso es una vida normal. No pecar. Eso es normal. Eso es ser sobrenatural. Ahora lo malo es cuando llegamos a la presencia empezamos a decir todo lo que hicimos. Con la ayuda del Espíritu Santo, porque Él te ayuda, te dice, tú pecaste en esto, tú pecaste en esto otro. Él nos redarguye de pecado. Entonces Jesús era así, Él era normal, era sobrenatural, no tenemos que andar hablando con la gente desde afuera, hablándole en lengua en el momento que no corresponde. Podemos hablar en lengua en el momento que alabamos a nuestro Dios, en el momento de oración, pero no podemos andar reprendiendo a una persona que no conoce a Cristo en lengua. Es ridículo. No juguemos con eso. Bien, en Santiago 1.5 dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Tenemos que convertirnos en la sabiduría. Dios no nos llamó sal por nada. Más encima, Dios nos dice que nosotros somos la sal. Cree tanto en nosotros, cree más en nosotros de lo que nosotros creemos en nosotros mismos. Nos dice que nosotros somos la luz. ¿Tú te dirías que tú... No. ¿Cómo? Pero Él me dice que yo soy la luz, entonces ya bien, le voy a hacer empeño. Él no nos da su naturaleza por nada. Él siempre tiene un propósito. Te dio esto para que descubras su propósito eterno y te vuelvas útil dentro del cuerpo de Cristo. En Primera de Reyes conversamos, o sea, el pastor James decía el domingo pasado, sobre la narración del encuentro de la reina de Saba con Salomón, cuando ella quedó asombrada de tanta sabiduría y no solamente yo volví a leer el capítulo y resulta que decía que ella se asombraba de la sabiduría de Salomón, pero no solamente de eso, él se asombraba del cómo trataba a sus siervos. Él decía que todos sus siervos y todos andaban todos tan bien vestidos, eran todos tan elegantes dentro de su casa y los trataba tan bien. O sea, ser un hijo de Dios no solamente decir yo soy sabio, tienes que tratar bien a la gente que Dios te ha puesto debajo tuyo. Eso también te hace ser un hijo de Dios, un buen hijo de Dios, como tú tratas a esa gente. Nosotros sabemos que una sola cosa que Salomón pidió, ¿qué fue? Sabiduría. Fue una sola cosa que él pidió. No pidió riqueza, no le pidió a Dios que venciera a todos sus enemigos, que a veces nosotros hacemos eso. Véncelos Dios, véncelos tú, porque yo no puedo. Pero él no pidió sabiduría. Quiero sabiduría, le dijo. Y Dios se la dio. Este es Salomón, que es el hijo de David, que llegó al poder y su sabiduría y se hizo evidente en muchos problemas que él pudo resolver. ¿Se acuerdan de las rameras? Habían dos rameras. Las rameras son las prostitutas. Entonces hubo dos prostitutas que vinieron ante Salomón, dos prostitutas, que ambas tuvieron hijos. ¿Y de quién era la guagua?
No se sabía de quién era la guagua porque eran rameras. Pero aún así, ellas amaban a ese hijo. Pero resulta que a una de ellas se le murió la guagua. Y esta ramera era mala. Tenía sabiduría demoníaca, sabiduría de abajo. No tenía la sabiduría de Dios. Había una que tenía la sabiduría de Dios, a pesar que era ramera. Porque resulta que en la noche la guaguita murió porque la ramera se acostó sobre la guagua y la guagua murió asfixiada. Y estaban las dos durmiendo. Entonces vio que la guagua estaba muerta y sacó la guagua que estaba viva, se la puso a ella, la guagua muerta se la puso a la otra mientras la otra dormía. Y resulta que al despertar se dieron cuenta que decían, no, pues si esa es mi guagua. Decía la otra, no, 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 esta es mi guagua. Despertaste y ¿dónde estaba la guagua? Estaba al lado tuyo, ya, entonces es tuya. Esta es mía. Y dice, pero ¿por qué está muerta? Entonces ellos no podían resolver el problema de quién era de quién era la guagua era de ella, pero quién era la guagua que estaba muerta. Se lo llevaron a Salomón. Salomón tenía la sabiduría de Dios, esa sabiduría que a veces te sorprende, porque dijo, ¿sabes qué vamos a hacer? Vamos a pescar la guagua viva, la vamos a partir en dos. ¿Quién tiene esa sabiduría? Y tú dices, bueno, ¿este hombre es sabio o no es sabio? ¿Cómo va a matar a la guagua? Porque lo que Salomón decía, eso se hacía. Y era una persona seria. Ella no dijeron, ya, es un chiste. No, porque no era chistoso. Era sabio, era muy recto. Entonces digo, préstame la espada y vamos a partir a la guagua en dos. Entonces la mujer que tenía la sabiduría de lo alto, que a pesar de así era ramera porque dio la sabiduría a todo a quien se la pida, le dijo, no, déjala. Dale la guagua a ella. Porque ¿qué prefirió ella? Que su guagua siga viva. Prefirió morir a ella, a su amor de mamá y dejar que su hijo siga vivo. En cambio la otra decía, sí, mátalo. Entonces él decía, no, déjalo. Entonces él dijo, está bien, tú eres la mamá. A ella entréguele la guagua. Y a la otra la castigó. Entonces, esa es la sabiduría que a veces nosotros tenemos que emplear, aunque parezca a veces un poco loca esta decisión. Pero aquí es súper importante que él tomó la espada para ejercer sabiduría. ¿Y cuál es la espada? La palabra de Dios. Sin palabra de Dios no vamos a resolver ninguno de los conflictos. Ninguno. Y esa gente viene esperanzada que tú le des una palabra, un consejo y que te diga, ¿me separo o no me separo? Entonces, ¿qué dice la palabra? Entonces, porque uno podría decir, si yo conozco a tu esposo, yo que tú hace rato ya me hubiese separado. Pero no, esa sabiduría no va. Entonces tú pescas la palabra y dices, veamos lo que dice la palabra. La palabra dice esto, otro, y al final de todo, el amor, la paciencia, deja que Dios tome el asunto. Pero dice, pero es que eso es lo que yo no andaba buscando de ti, pero yo quiero que tú me digas sí o no nomás. Mejor dicho, quiero que me digas que me separe. Dice, no te separes. Sigan juntos. Dios va a tomar el control. Y ahí es donde tú le empiezas a inyectar la fe. Vamos, inyectar fe y inyectar palabras. La cosa es que al final Dios toma el control de todo. Y son al final un lindo matrimonio sin estar recordando el pasado. Sin recordar el pasado. Ya. Vamos a ver. La espada. La nación entera estaba hipnotizada por Salomón, por su sabiduría. Y la reina de Saba también. Era tanto que Salomón le contestó todas las preguntas a la reina de Saba. No hubo nada que no le contestase. Y una reina, pues no te va a estar preguntando, no sé, pues, una receta de cocina. No te va a estar, no sé, preguntando qué hago con el cabro chico, si lo pongo en este colegio, no lo pongo en este colegio, lo pongo en un colegio católico, lo coloco en un colegio evangélico, ¿no? Era la reina que estaba ocupada de toda una nación y le iba a preguntar a Salomón. Asuntos políticos también, porque el gobernar un país también tiene que ver con mucha política. Y él también sabía de eso. ¿Cómo manejar la política? Si Salomón
estaba hablando con la reina y ella venía de otro país. ¿Sabes que la sabiduría de Salomón se extendió a la política? Se extendió a otras culturas, la sabiduría de Salomón se extendió a la ciencia, se extendió hasta problemas militares, se extendió a la creación. La sabiduría de Salomón era tan amplia porque él podía responder todas las preguntas. ¡Wow! Que me gustaría ir a conversar con Salomón. Así que ella no le llevaba problemas minúsculos. ¿Cuántos de ustedes saben que los gobiernos necesitan tu sabiduría? ¿Cuántos necesitan? ¿Cuántas de las personas que vienen a la peluquería a cortarse el pelo hablan con la peluquera? Todas. Todas. ¿Y qué esperan de la peluquera? Que la escuchen y algunos que la aconsejen. A veces vienen a teñirse el pelo, pero ya lo tiene teñido, ni siquiera tiene canas, pero que viene para conversar contigo, para contarte algo, para desembuchar, como decimos aquí en el país. Desembuchar significa contar todas las cosas que uno quiere y esperar sabiduría del otro lado. Daniel lo hizo, José lo hizo, Pablo lo hizo. Se pusieron delante de los reyes. Nosotros también podemos estar delante de los reyes. Jesús dijo, ¿por qué nosotros podemos estar delante de los reyes? Tenemos sabiduría de Dios. Y también porque Jesús lo dijo, cuando él ya estaba yéndose, estaba terminando su tarea aquí en la tierra, dijo, mayores cosas que esta vosotros haréis. Y estamos esperando ese tiempo. Y esas cosas mayores a esta es que caminemos como Él normalmente, en lo sobrenatural. Normal es vivir una vida sobrenatural, sin pecar. Dios no solo te bendice, hace de ti una bendición. Tú eres la bendición andando. Tú eres la bendición. Pongamos nuestra vida en orden, porque se han dado cuenta que donde hay desorden siempre hay pérdida. Es como, ay, ¿dónde dejé el reloj? Yo le paso ese reloj a mi hijito, porque a él le gusta morderlo y chuparlo. Entonces yo de pronto digo, le paso cualquier cosa para que se entretenga a veces, y digo, ¿dónde dejé mi reloj? Porque soy desordenada con el reloj, po. En cualquier momento, mi niño, y se lo paso. Y después me voy al trabajo y mi reloj. Allá estaba, po, en el coche del niño. Siempre que hay desorden, eso me estoy diciendo que soy desordenada, hay pérdida. No perdamos más el tiempo. Avancemos en Cristo. Eso es la palabra de hoy. La sabiduría de Dios. Pongamos la siguiente, que dice, la última, dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. No seamos insensatos. Apreciemos la palabra que Dios tuvo para hoy con nosotros. Y veamos que esto es nuestra vida. No buscamos cosas sobrenaturales. Lo sobrenatural es estar con Cristo todos los días, siendo imagen de Él. Vamos a orar para que esta palabra quede en nuestros corazones. Espíritu Santo, te agradezco por enseñarnos, por guiarnos, por estar siempre con nosotros. Eres muy amoroso. Eres muy amoroso, te preocupas por nosotros, por esas pequeñas cosas que nos enseñan y nos da sabiduría. Te agradezco, Dios. Te agradezco porque quisiste depositar en todos nosotros tu vida, tu presencia, a Cristo en nosotros. Entregamos esta semana que comienza a ti para que al llegar al final del día no tengamos de qué arrepentirnos, de que nos sintamos que estamos conectados contigo y de que cada cosa que hicimos, lo hicimos porque era lo que tú querías, porque era como si te estuviésemos mostrando al mundo. Te decimos que te amamos, este camino no funciona si tú no estás. Esta senda desde la cual nosotros caminamos no va a ningún lado si tú no estás presente. Eres todo lo que necesitamos, todo, todo, todo. Te amamos desde lo más profundo de nuestro corazón. Te entregamos esta semana
Levántate sobre nosotros, levanta tu bandera de victoria sobre nosotros. Danos sabiduría, danos pureza, danos benignidad, danos misericordia. Danos ese granito de mostaza que después se hace grande, que se llama fe, para poder vencerlo todo y poder vencerlo en ti. De que somos gente de paz, que busca la paz. Aquellos que son hijos de paz, los llamarán hijos de Dios. Y eso queremos ser frente al mundo. Danos la fuerza que necesitamos para vencer al mundo. Y para que los gobiernos nos escuchen a tus hijos y sean guiados por la palabra tuya. Te amamos, te bendecimos. Todo está cubierto en ti, nuestra familia, nuestros hijos, nuestro trabajo, nuestros deseos, nuestros proyectos están todos delante de ti, dentro de ti y bajo tu control. Gracias, Dios. Todo te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.